6. Imaginarios postrabajo. La meta del futuro es el desempleo pleno. Arthur C. Clarke. Mientras que el capítulo anterior analizaba las condiciones sociales cambiantes que hacen cada vez más necesario un mundo postrabajo, este capítulo esbozará lo que ese mundo puede significar en la práctica. Para lograrlo, planteamos algunas demandas generales que permitan comenzar a construir una plataforma para una sociedad postrabajo. Al afirmar la centralidad de estas demandas, rompemos con una tendencia generalizada de la izquierda radical de hoy, según la cual no hacer demandas es el culmen del radicalismo. Los críticos que piensan así suelen afirmar que hacer una demanda significa ceder al orden existente de las cosas, pues se pide algo a una autoridad y, por ende, se la legitima. Sin embargo, estas explicaciones pasan por alto el antagonismo que yace en el centro de la formulación de demandas y las maneras en que éstas resultan esenciales para constituir un agente activo de cambio. 3. Bajo esta luz, el rechazo a las demandas es un síntoma de confusión teórica y no de progreso práctico. Una política sin demandas no es más que una colección de cuerpos sin propósito. Cualquier visión significativa del futuro planteará propuestas y metas, y este capítulo es una contribución a esa discusión potencial. Ninguna de las propuestas que se presentan es radicalmente nueva, pero su fuerza está en parte en ello. No se trata de un proyecto desconectado, pues ya existen marcos y movimientos que han cobrado impulso en el mundo. Hoy en día, las demandas revolucionarias parecen ingenuas y las demandas reformistas, fútiles. Con demasiada frecuencia, ahí termina el debate, cada bando denuncia al otro y el imperativo estratégico de transformar nuestras condiciones se olvida. Las demandas que proponemos están pensadas, por tanto, como reformas no reformistas. Con esto queremos decir 3 cosas. En primer lugar, tienen una faceta utópica que tensa todos los límites de lo que el capitalismo puede conceder. Esto las convierte de solicitudes amables en exigencias insistentes cargadas de beligerancia y antagonismo. Demandas como estas combinan la orientación al futuro de las utopías con la intervención inmediata de la exigencia, invocando un utopismo sin apología. 4. En segundo lugar, estas propuestas no reformistas se fundan en tendencias reales del mundo actual, lo cual les da una viabilidad de la que carecen los sueños revolucionarios. En tercer lugar, lo que es más importante, dichas demandas modifican el equilibrio político actual y construyen una plataforma para un desarrollo ulterior. Antes que una transición mecánica al siguiente estadio predeterminado de la historia, 5. Las demandas proyectan una vía de escape abierta del presente. Las propuestas que presenta este capítulo no nos liberarán del capitalismo, pero sí prometen liberarnos del neoliberalismo y establecer un nuevo equilibrio de fuerzas políticas, económicas y sociales. Entre el consenso socialdemócrata y el consenso neoliberal, nuestro argumento afirma que la izquierda debería movilizarse en torno a un consenso postrabajo. Con una sociedad postrabajo tendríamos aún más potencial para lanzarnos hacia metas más grandes, pero este es un proyecto que debe llevarse a cabo a largo plazo, en décadas, más que en años, en giros culturales, más que en ciclos electorales. Dada la realidad de la izquierda debilitada de hoy, solo existe un camino hacia adelante, reconstruir pacientemente su poder, un tema que se tratará en los capítulos siguientes. No hay otra forma de hacer que un mundo postrabajo ocurra. Por tanto, debemos ocuparnos de estas metas estratégicas a largo plazo y reconstruir las agencias colectivas que podrían, a la larga, hacerlas realidad. Al dirigir la izquierda hacia un futuro postrabajo no solo se apuntará hacia logros importantes, como la reducción del trabajo monótono y la pobreza, sino que en el proceso se construirá poder político. En última instancia, creemos que una sociedad postrabajo no solo se puede alcanzar, dadas las condiciones materiales, sino que también es viable y deseable.
6. Este capítulo traza un camino hacia adelante, construir una sociedad post-trabajo sobre la base de una economía plenamente automatizada, reducir la semana laboral, implementar un ingreso básico universal y alcanzar un giro cultural en la comprensión del trabajo. La automatización plena. Nuestra primera demanda es una economía plenamente automatizada. Mediante el uso de los últimos desarrollos tecnológicos, esta economía apuntaría a liberar a la humanidad de la monotonía del trabajo y a producir al mismo tiempo cantidades cada vez mayores de riqueza. Sin una automatización plena, los futuros poscapitalistas deben escoger necesariamente entre la abundancia a expensas de la libertad, haciendo eco de la centralidad del trabajo en la Rusia soviética, o la libertad a expensas de la abundancia, representada por las distopías primitivistas. 7. Con la automatización, en cambio, las máquinas pueden encargarse cada vez más de producir todos los bienes y servicios necesarios, al tiempo que liberan a la humanidad del esfuerzo de producirlos. 8. Por esta razón, argumentamos que las tendencias hacia la automatización y la sustitución de la fuerza de trabajo humana deberían acelerarse con entusiasmo y señalarse como un proyecto político de la izquierda. 9. Este es un proyecto que toma una tendencia capitalista existente y busca impulsarla más allá de los parámetros aceptables para las relaciones sociales capitalistas. Durante mucho tiempo, el capitalismo ha sido sinónimo de cambios rápidos en la tecnología, impulsados por el imperativo de la acumulación. Los medios de producción se transforman de manera continua. 10. En el siglo XIX, la agricultura comenzó a mecanizarse y pequeñas parcelas de tierra se centralizaron cada vez más en granjas industriales más y más grandes. El trabajo artesanal también se transformó, pero la maquinaria parecía una intervención ajena al proceso de producción. El trabajo que alguna vez fuera emprendido por mano de obra especializada se dividió en tareas constitutivas no especializadas y se llevó a cabo casi siempre con el uso de maquinaria. 11. A los trabajadores se les asignaron tareas parciales y las herramientas que alguna vez habían dominado se convirtieron en máquinas que los conducían rítmicamente. 12. El trabajo se volvió cada vez más repetitivo, carente de especialización y gobernado por la maquinaria, lo cual produjo una mayor demanda de mano de obra barata y sin especialización, en particular, mujeres y niños. 13. A principios del siglo XX, esta tendencia comenzó a cambiar con la introducción de tecnologías que eliminaban las tareas manuales más rutinarias y mundanas, como la carga y el transporte de bienes. Los trabajadores especializados fueron cada vez más necesarios para supervisar las nuevas máquinas, llevando a cabo labores de servicio en expansión y administrando las compañías cada vez más grandes que iban apareciendo. 14. La necesidad de mano de obra especializada se amplió todavía más a principios del siglo XX con el surgimiento de tecnologías de oficina, máquinas de escribir, fotocopiadoras, etc., que requerían técnicos bastante formados. En otras palabras, la tecnología no descualifica de manera uniforme y la demanda creciente de mano de obra especializada durante el siglo pasado da fe de ello. 15. Durante este periodo continuó menguando el empleo en las manufacturas debido a su susceptibilidad a adoptar tecnologías para mejorar la productividad. 16. La automatización de la producción masiva de manufacturas a principios del siglo XX se extendió después a la automatización de la manufactura de lotes pequeños. 17. Mientras que en 1970 el sector industrial empleaba 1.000 robots, hoy en día utiliza más de 1.600 millones. 18. En términos de empleo, las manufacturas han alcanzado un punto de saturación global. Incluso en los países en desarrollo, la tendencia apunta a la desindustrialización y el crecimiento del empleo está confinado predominantemente al sector de servicios. 19. Junto con el declive de las manufacturas, la segunda mitad del siglo XX fue testigo de otra transformación. Mientras las primeras tecnologías de oficina habían complementado a los trabajadores y aumentado la
Demanda de mano de obra. El desarrollo de las tecnologías del microprocesador y la computación comenzaron a reemplazar el servicio semiespecializado en muchas áreas, como, por ejemplo, las operadoras telefónicas y las secretarias. 20. La robotización de los servicios está tomando impulso, con más de 150.000 robots de servicio profesionales vendidos en los últimos 15 años. 21. Los trabajos rutinarios viven bajo amenaza por ser trabajos que pueden codificarse en una serie de pasos. Una vez que el programador ha creado el software apropiado, son tareas perfectamente adecuadas para las computadoras, lo cual ha conducido a una drástica reducción en el número de trabajos manuales y cognitivos de rutina durante las últimas 4 décadas. 22. El resultado ha sido una polarización del mercado laboral, ya que muchos trabajos de salario medio y especialización media son rutinarios y, por ende, susceptibles de ser automatizados. 23. En América del Norte y Europa Oriental, el mercado laboral se caracteriza ahora por la predominancia de trabajadores en empleos manuales y de servicios de baja especialización y bajos salarios, por ejemplo, la comida rápida, la venta al por menor, el transporte, la hostelería y los almacenes, junto con un número menor de trabajadores en empleos cognitivos no rutinarios de alta especialización y altos salarios. 24. La ola más reciente de automatización está a punto de cambiar de manera drástica esta distribución del mercado laboral, ya que ha llegado para abarcar todos los aspectos de la economía, la recolección de datos, identificación de radiofrecuencias, macrodatos, los nuevos tipos de producción, la producción flexible de robots. 25. La manufactura aditiva. 26. La comida rápida automatizada, los servicios. Servicio al cliente con robótica suave, el cuidado de personas mayores, la toma de decisiones, modelos computacionales, agentes de software, la asignación financiera, comercio algorítmico y, especialmente, la distribución, la revolución logística, los vehículos autónomos. 27. Los drones cargueros y los almacenes automatizados. 28. En todas y cada una de las funciones de la economía, desde la producción hasta la distribución, desde la administración hasta la venta al por menor. Vemos tendencias de gran escala hacia la automatización. 29. Esta última ola de automatización se predica sobre mejoras algorítmicas, en particular, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, los rápidos avances en la robótica y el crecimiento exponencial del poder de las computadoras, fuente de megadatos, que se conjuntan en una segunda era de la máquina, que transforma el abanico de tareas que las máquinas pueden cumplir. 30. Esto crea una era históricamente singular en varios sentidos. Las nuevas tecnologías de reconocimiento de patrones hacen que las tareas rutinarias y también las tareas no rutinarias sean objeto de automatización. Las complejas tecnologías de la comunicación hacen que las computadoras sean mejores que los seres humanos en ciertas tareas de conocimiento especializado y los avances en la robótica están logrando rápidamente que la tecnología sea mejor en una amplia variedad de tareas manuales. 31. Por ejemplo, los vehículos autónomos implican la automatización de tareas manuales no rutinarias y ahora los robots cumplen tareas cognitivas no rutinarias como la redacción de noticias o la búsqueda de jurisprudencia. 32. El alcance de estos avances significa que todo el mundo, desde los analistas bursátiles hasta los trabajadores de la construcción, pasando por los cocineros y los periodistas, podrá ser reemplazado por máquinas. 33. Los trabajadores que desplazan signos en una pantalla corren el mismo riesgo que aquellos que desplazan bienes en un almacén. Un informe predice una despoblación de las salas de transacciones a medida que los robots continúen entrando en el mundo financiero. 34. Los trabajos de venta al por menor, que durante mucho tiempo fueron bastión del empleo postindustrial, están listos para ser tomados por las máquinas. 35. Y se pronostica que más de 140 millones de trabajos cognitivos en todo el mundo serán eliminados.
36. Si bien la última ola de automatización condujo a una polarización del mercado laboral, esta ola aún más reciente parece destinada a diezmar el sector de baja especialización y bajos salarios de dicho mercado. 37. A medida que los robots sustituyan la mano de obra humana, hay más probabilidades de que los trabajadores se enfrenten a bajos salarios y a una pauperización reciente. 38. Así pues, la ola emergente de automatización como mínimo cambiará de forma drástica la composición del mercado laboral y conducirá potencialmente a una reducción significativa en la demanda de mano de obra. Varios economistas han señalado, empero, que la productividad no ha crecido como se esperaría de una revolución de la automatización. 39. Si una máquina reemplaza a la mitad de los trabajadores de una fábrica, la productividad debería duplicarse en caso de que la fábrica produjera el mismo número de bienes. No obstante, lo que en realidad se registró a lo largo de la década pasada fue una amplia desaceleración global en el crecimiento de la productividad y más después de la crisis. 40. Si dejamos de lado el hecho de que la productividad es una cosa tremendamente difícil de medir, creemos que unos cuantos fenómenos pueden ayudar a explicar esta anomalía. En primer lugar, es muy probable que los bajos salarios refrenen la inversión en tecnologías de mejora de la productividad. El acceso a una gran reserva de mano de obra barata significa que las compañías tienen menos incentivos para concentrarse en la inversión de capital. ¿Por qué comprar máquinas nuevas si los trabajadores baratos harán lo mismo por menos dinero? Esto significa que en el esfuerzo por alcanzar la automatización plena, la lucha por salarios más altos en el ámbito global es una tarea complementaria crucial. En segundo lugar, es probable que haya un factor de retraso en el trabajo. En los años 90, a la revolución de la tecnología de la información le costó un tiempo verse reflejada en cifras de productividad, ya que las compañías debían invertir y después adaptarse a las nuevas capacidades de dichas tecnologías. Las organizaciones se deben cambiar, hay que aprender nuevas habilidades y los procesos deben ser revisados con el fin de que el uso de las nuevas tecnologías sea efectivo. En general, parece que las inversiones en tecnologías digitales se enfrentan a demoras de entre 5 y 15 años. 41. Hoy en día, muchas de las tecnologías que discutimos son increíblemente nuevas y ni siquiera se imaginaban apenas hace una década. Esta novedad significa que podemos esperar una demora en la respuesta de las cifras de productividad, mientras las tecnologías son adoptadas y después adaptadas a la forma en que funcionan los negocios. 42. Por último, y lo que es más importante, nuestro argumento aquí se apoya en gran medida en una afirmación normativa más que en una descriptiva. La automatización plena es algo que puede y debe ser logrado, independientemente de que se esté llevando a cabo o no. Por ejemplo, de las compañías estadounidenses que se beneficiarían con la incorporación de robots industriales, menos de un 10% lo ha hecho. 43. Esta es solo un área para que se afiance la automatización plena y reitera la importancia de hacer de esta automatización una demanda política antes que asumir que llegará por necesidad económica. Hay diversas políticas que pueden ayudar en este proyecto: una mayor inversión estatal, salarios mínimos más altos e investigación dedicada a las tecnologías que reemplacen a los trabajadores en lugar de aumentarlos. En los cálculos más detallados del mercado laboral, se señala que entre 47 y 80% de los trabajos actuales pueden automatizarse. 44. No tomemos este cálculo como una predicción determinista, sino como el límite exterior de un proyecto político contra el trabajo. Deberíamos tomar estos números como un parámetro con el que medir nuestro éxito. Si bien la automatización plena de la economía se presenta aquí como un ideal y una demanda, en la práctica es dudoso que se cumpla por completo. 45. En ciertas esferas, es probable que la mano de obra humana continúe por razones técnicas, económicas y éticas. Técnicamente, en la actualidad,
las máquinas todavía son peores que los seres humanos en trabajos que implican creatividad, gran flexibilidad, afecto y en la mayoría de las tareas que dependen de conocimientos tácitos más que explícitos. 46. Los problemas de ingeniería que están implicados en la automatización de estas tareas parecen infranqueables al menos para las 2 próximas décadas. Aunque hace 10 años se hicieron afirmaciones similares acerca de los vehículos autónomos y un programa de automatización plena apuntaría a invertir en investigación para superar estos límites. Una segunda barrera para la automatización plena tiene razones económicas. Ciertas tareas ya pueden ser completadas por máquinas, pero el costo de las máquinas excede el costo de la mano de obra equivalente. 47. Pese a la eficiencia, la precisión y la productividad de la labor de las máquinas, el capitalismo prefiere las ganancias y, por tanto, utiliza mano de obra humana siempre que resulte más barata que la inversión de capital. Un programa de automatización plena apuntaría a superar también esto, a través de medidas tan simples como el aumento del salario mínimo, el apoyo a los movimientos laborales y el uso de subsidios estatales para incentivar el reemplazo de la mano de obra humana. Un último límite de la automatización plena es el valor moral que le damos a ciertas labores, como las de cuidado. 48. Muchos defenderían que estas tareas, incluida la crianza de niños, deben ser llevadas a cabo por seres humanos. Podemos esbozar 2 enfoques generales sobre este tipo de labores. Un primer enfoque aceptaría que dicha labor tiene valor moral y debería ser llevada a cabo por seres humanos antes que por máquinas. En una sociedad post-trabajo, sin embargo, las labores de cuidado pueden tener un valor aún mayor y alejar a la sociedad de la posición privilegiada que se confiere al trabajo rentable. El tiempo libre que se acumula gracias a la automatización plena también podría facilitar la experimentación con organizaciones domésticas alternativas. Existe una larga historia de experimentos utópicos de los que se puede abrevar para repensar la forma en que nuestras sociedades organizan las labores domésticas, reproductivas y de cuidado. 49. Debe subrayarse que, aún así, todo esto requeriría de un movimiento político para lograrse. Un mundo post-trabajo puede facilitar el cambio, pero no puede garantizarlo. Un enfoque más radical, empero, argumenta que la automatización de buena parte de estas labores debería ser una meta para el futuro. 50. A decir verdad, el estereotipo de que las mujeres proveen cuidado y desean ese trabajo afectivo por naturaleza suele ser un disfraz pernicioso para su explotación continua. Pero ¿y si gran parte de esa labor pudiera eliminarse? Tradicionalmente, el cuidado del hogar es un espacio que ha mostrado poco cambio tecnológico. Su naturaleza no remunerada y su falta de normas de productividad no le dan al capitalismo muchos incentivos para invertir en la reducción del trabajo del hogar. 51. Sin embargo, las tareas domésticas, como limpiar la casa y doblar la ropa, por ejemplo, se pueden delegar cada vez más a las máquinas. 52. Las tecnologías de asistencia y la computación afectiva también están avanzando en la automatización de cuidados muy personales y vergonzosos que podrían ser más adecuados para robots impersonales. 53. De manera más especulativa, algunos han argumentado que el dolor y el sufrimiento implicados en el embarazo deberían relegarse al pasado, en lugar de confundirse con lo bello y lo natural. 54. En esta visión, las formas sintéticas de reproducción biológica posibilitarían una igualdad recién descubierta entre los sexos. No juzgaremos aquí qué caminos son mejores, sino simplemente los mostraremos como opciones abiertas en un mundo post-trabajo. Si cual fuere el enfoque que se tome, la cuestión es que la mano de obra no quedará inmediata ni enteramente eliminada, sino que más bien se reducirá de forma progresiva. La plena automatización es una demanda utópica que apunta a reducir lo más posible el trabajo necesario. No odias los lunes, odias tu trabajo.
Una segunda demanda importante para construir una plataforma post-trabajo implica el regreso a ideas clásicas sobre la reducción de la semana laboral sin reducción del salario. Desde los inicios del capitalismo, los trabajadores han luchado contra la imposición de horas de trabajo fijas y la demanda por menos horas fue un componente clave del primer movimiento laboral. 55 Las primeras batallas presentaron mucha resistencia bajo la forma de ausentismo individual, numerosos días festivos y hábitos laborales irregulares. 56 Esta resistencia a las horas de trabajo normales continúa hoy en día bajo la forma de una holgazanería generalizada, con trabajadores que suelen navegar por Internet en lugar de hacer su trabajo. 57 Así pues, en cada paso del camino, los trabajadores han luchado por escapar de las horas de trabajo normales, de modo que muchos de los primeros éxitos del movimiento laboral tenían que ver con la reducción del tiempo de trabajo. El fin de semana de 2 días, por ejemplo, surgió espontáneamente de la predilección de los trabajadores por beber y pasar un día extra recuperándose en lugar de trabajar. 58 La posterior consolidación del fin de semana como un periodo reconocido y obligado de tiempo libre fue producto de luchas políticas sostenidas, un proceso que no se completó en el mundo occidental sino hasta finales de los años 70. 59 De la misma manera, los trabajadores obtuvieron éxitos importantes en la reducción de la semana laboral de 60 horas en 1900 a un poco menos de 35 durante la Gran Depresión. 60 Fue tal la rapidez del éxito que, durante un periodo de 5 años en la década de 1930, la semana laboral cayó 18 horas. 61 Durante los primeros años de la Gran Depresión, la idea de una semana laboral más corta gozó del apoyo bipartidista en Estados Unidos y se llegó a pensar que la legislación para la semana laboral de 35 horas era inminente. 62 De forma simultánea, los intelectuales profetizaron reducciones aún mayores del tiempo de trabajo, imaginando mundos donde éste se reducía al mínimo. En una declaración clásica, Paul Lafargue defendía la limitación del trabajo a 3 horas al día. 63 Keynes respaldó célebremente el mismo resultado, calculando que para 2030 todos estaríamos trabajando 15 horas a la semana, aunque es bien sabido que solo se limitaba a verbalizar las creencias generales de la época. 64 Marx hizo de la reducción de la semana laboral algo central de toda su visión poscapitalista, argumentando que representaba un prerequisito básico para alcanzar el reino de la libertad. 65 Sin embargo, estas visiones de un día laboral de 3 horas han desaparecido. La lucha casi centenaria por un menor número de horas de trabajo terminó abruptamente durante la Gran Depresión, cuando los representantes del comercio y la política gubernamental decidieron utilizar programas de trabajos menores en respuesta al desempleo. 66 Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la semana laboral se estabilizó en 40 horas en casi todo el mundo occidental y, desde entonces, ha habido pocas reflexiones serias para modificar esta situación. 67 En cambio, sí ha habido una expansión general del trabajo en las décadas que siguieron. Primero, en toda la sociedad se ha visto un incremento del tiempo que se pasa en el trabajo. 68 Cuando las mujeres se incorporaron a la fuerza laboral, las horas de trabajo semanales se mantuvieron igual y, por tanto, el tiempo total dedicado al trabajo aumentó. 69 Además, se ha visto una eliminación progresiva de la distinción entre el trabajo y la vida, de manera que el trabajo ha llegado a penetrar en todos los aspectos de nuestra vida. Muchos estamos atados al trabajo todo el tiempo, con correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y ansiedades que nos vulneran constantemente. 70 Los trabajadores asalariados suelen estar obligados a trabajar horas extras que no son reconocidas y muchos trabajadores sienten la presión social de que se los vea trabajando muchísimas horas.
Estas exigencias significan que el trabajador estadounidense a jornada completa en realidad le dedica al trabajo algo más cercano a las 47 horas a la semana. 71 encima, una gran cantidad de trabajo queda sin remunerar y, por ende, no cuenta en los datos oficiales. También está en curso una división de género dentro de esta fuerza laboral no remunerada. 72 Mientras que el trabajo remunerado todavía es difícil de encontrar para muchos, el trabajo no remunerado está proliferando. Toda una esfera de trabajo fantasma surge con la automatización en los puntos de venta, donde el trabajo se delega sobre los usuarios. Piénsese en las cajas de autoservicio y los cajeros automáticos. 73 Además, el trabajo oculto que se requiere para mantener un trabajo, administración financiera, búsqueda de trabajo en caso de estar desempleado, constante actualización de habilidades, tiempo de desplazamiento y la importantísima esfera, marcada por el género, del trabajo que conlleva el cuidado de los niños, los miembros de la familia y demás dependientes. 74 Si el trabajo se ha extendido a tantas áreas de nuestra vida, el retorno a una semana laboral más corta nos traería varios beneficios. Aparte del más obvio, aumento del tiempo libre, esto acarrearía una serie de beneficios más sutiles. 75 En primer lugar, reducir la semana laboral constituye una respuesta clave a la automatización en ascenso. De hecho, el papel de esta política en periodos anteriores de automatización se suele olvidar. Muchos comentaristas han apuntado con acierto hacia la historia del cambio tecnológico para demostrar que este no necesariamente conduce al desempleo masivo. Sin embargo, los periodos principales de automatización coincidieron con reducciones significativas de la semana laboral. El empleo se sostenía redistribuyendo el trabajo. Un segundo beneficio de esta política radica en las diversas ventajas medioambientales. Por ejemplo, las reducciones de la semana laboral conducirían a reducciones importantes en el consumo de energía y de nuestra huella de carbono total. 76 Más tiempo libre también conllevaría una reducción en todos los productos de consumo que se compran para adaptarnos a nuestros frenéticos horarios de trabajo. En términos más generales, el uso de mejoras en la productividad para trabajar menos, en lugar de para producir más, significaría que las mejoras tecnológicas para la eficiencia se encaminarían a reducir los impactos medioambientales. 77 La reducción de las horas de trabajo resulta entonces una plataforma esencial dentro de cualquier respuesta al cambio climático. Otras investigaciones sugieren que una semana laboral más corta traería consigo una reducción general del estrés, la ansiedad y los problemas de salud mental fomentados por el neoliberalismo. 78 No obstante, una de las razones más importantes para reducir el tiempo de trabajo es que se trata de una demanda que consolida y a la vez genera el poder de clase. En primer lugar, la reducción del tiempo de trabajo puede implementarse como una táctica temporal en la lucha política, realizar solo labores estipuladas en el contrato. Organizar huelgas y otras formas de remoción del tiempo laboral son medios para ejercer presión sobre los capitalistas. Pero, en segundo lugar, y esto es lo más importante, la reducción de la semana laboral también fortalece al movimiento de los trabajadores. Al retirar horas laborales del mercado, el suministro total de trabajo disminuye y el poder de los trabajadores aumenta. Tal como lo señalaron dos comentaristas recientemente, ninguna otra demanda de negociación fortalece al mismo tiempo la posición desde la cual se negocia. Además, ninguna otra lógica estratégica da inicio a un círculo virtuoso continuo en el que cada victoria establece las condiciones para la fortaleza en la siguiente lucha. 79 Por estas razones, la meta de reducir la semana laboral debería ser una demanda inmediata y prominente de la izquierda del siglo XXI. Más que la reducción del día laboral, con el objetivo de disminuir el tiempo de transporte y partir de los fines de semana largos que ya existen, nosotros preferimos el establecimiento de un fin de semana
de 3 días. Esta demanda puede lograrse de varias maneras, a través de las luchas de los sindicatos, por la presión de los movimientos sociales y con cambios legislativos hechos por partidos políticos. Si los sindicatos construyen una estrategia para el futuro en lugar de aceptar la demanda capitalista de trabajo a cualquier costo, podrían recurrir a la negociación colectiva para aceptar la automatización a cambio de una semana laboral más corta. De hecho, el registro histórico sugiere que los sindicatos suelen ser reactivos ante el cambio tecnológico y que las concesiones salariales solo retrasan la automatización en lugar de prevenirla. 80. Un enfoque alternativo que se concentrara en la reducción y dispersión del trabajo podría reducirlo sin dejar a los trabajadores en las calles. 81. También se pueden hacer esfuerzos por obtener el reconocimiento del trabajo extraoficial y no remunerado como parte de la semana laboral, reduciéndola con tan solo llamarla. Atención al respecto. 82. Concentrarse en la reducción de la semana laboral también requiere que los sindicatos construyan vínculos con los trabajadores de media jornada y con los trabajadores precarios, pero, aun siendo necesarios los sindicatos en esta lucha, no son suficientes, por la simple razón de que cada sector tiene distintos potenciales para la automatización y el aumento de la productividad. 83. Si se ha de romper con la lógica actual del neoliberalismo, se necesita una lucha más amplia. Los movimientos sociales y las instituciones ideológicas deben contribuir a esa lucha dando forma al espacio de la posibilidad. Varios grupos de expertos, incluida la New Economics Foundation y la Jamie Reed Foundation, han comenzado a llamar abiertamente a la reducción de la semana laboral. 84 grupos como la Precarious Workers Brigade, Brigada de Trabajadores Precarios, y Plan C, en el Reino Unido, llaman la atención sobre el trabajo no remunerado y se movilizan en torno a factores relativos a la consideración del trabajo en la sociedad actual. 85. Pero, sobre todo, existe ya un gran anhelo público por la reducción de la semana laboral y las encuestas muestran que la mayoría de la población apoya la idea. 86. También existen diversas políticas con distintos enfoques para acortar la semana laboral. Las intervenciones pueden modificar los costos laborales de una base por persona a una base por hora, haciendo que los comercios consideren menos rentable la imposición de horas extras. 87 países como Bélgica y los Países Bajos han otorgado a los trabajadores el derecho a exigir menos horas sin ser discriminados por sus empleadores. En los Países Bajos también se ha comenzado a acortar la semana laboral en cada extremo del abanico de edades. Los jóvenes y los viejos entran y salen de la fuerza de trabajo, respectivamente, mediante cambios graduales en sus horas de trabajo. 88. Todas estas opciones pueden y deberían ser movilizadas en pos de un proyecto que reduzca la semana laboral. El sueldo no se ajusta. Estas dos primeras propuestas equivalen a la reducción de la demanda de mano de obra por medio de la automatización plena y a la reducción del suministro de mano de obra mediante el acortamiento de la semana laboral. 89. El resultado combinado de ambas medidas sería la liberación de una cantidad importante de tiempo libre sin una reducción de la producción económica ni un incremento significativo del desempleo. Sin embargo, este tiempo libre tendría poco valor si a la gente le siguiera costando llegar a fin de mes. Como dice Paul Marek, el ocio de los hambrientos o de los necesitados no es ocio en absoluto, sino una actividad incesante dirigida a mantenerse vivos o a mejorar su situación. 90. Los subempleados, por ejemplo, tienen mucho tiempo libre, pero carecen de los medios para disfrutarlo. Resulta que el subempleo no es sino un eufemismo para un subsalario. Por ello, una demanda esencial en una sociedad postrabajo es un ingreso básico universal. IBU, por sus siglas en inglés, que otorgue a todos los ciudadanos una cantidad de dinero con la que puedan vivir, sin ningún estudio socioeconómico de por medio. 91. Se trata de una idea que ha aparecido periódicamente a lo largo de la historia.
92. Durante un lapso ahora bien olvidado de los años 60 y 70, el ingreso básico fue central en las propuestas de reforma del estado de bienestar en Estados Unidos. 93. Los economistas, las ONG y los legisladores exploraron la idea con detalle. 94. Y en Canadá y Estados Unidos se organizaron varios experimentos a pequeña escala. 95. Fue tal la influencia del IBU que más de 1.300 economistas firmaron una petición presionando al Congreso de Estados Unidos para aprobar un Sistema Nacional de Garantías de Ingreso. 96. Tres distintas administraciones consideraron seriamente la propuesta y dos presidentes, Nixon y Carter, intentaron aprobar una legislación para llevarla a cabo. 97. En otras palabras, el IBU estuvo cerca de convertirse en realidad en los años 70. 98. Si bien Alaska implementó más tarde un ingreso básico financiado por su riqueza petrolera, con la hegemonía neoliberal, la idea desapareció del debate casi por completo. 99. No obstante, en años recientes su popularidad ha resurgido. Tanto en los medios dominantes como en los de tendencia crítica, ha ganado impulso y ha sido retomada por Paul Krugman, Martin Wolf, el New York Times, el Financial Times y El Economist. 100. Los suizos organizarán un referéndum sobre el IBU. En 2016, la propuesta ha sido recomendada por comités parlamentarios de otros países. Varios partidos políticos la han adoptado en sus programas y se han hecho nuevos experimentos al respecto en Namibia y la India. 101. La idea tiene un alcance global, pues ha sido promovida enérgicamente por grupos en Brasil, Sudáfrica, Italia y Alemania y por una red internacional que incluye a más de 20 países. 102. Así, el movimiento a favor de un IBU resurge de nuevo tras la crisis de 2008 y los regímenes de austeridad que la siguieron. La demanda de un IBU, sin embargo, está sujeta a las fuerzas hegemónicas en pugna. Está tan abierta a la movilización con miras a una distopía libertaria como en pos de una sociedad post-trabajo, una ambigüedad que ha conducido a muchos a fusionar equivocadamente ambos polos. Por tanto, para demandar un IBU es preciso articular tres factores que lo doten de sentido. El IBU debe proporcionar una cantidad de ingresos suficiente para vivir, debe ser universal, se le debe proporcionar a todos sin condición alguna, y debe ser un suplemento del estado de bienestar antes que un sustituto. El primer punto es bastante obvio, un IBU debe proporcionar un ingreso materialmente adecuado. La cantidad exacta variará entre países y regiones, pero puede calcularse de manera relativamente fácil con los datos existentes. El riesgo sería que, en caso de tasarse demasiado bajo, el IBU se convirtiera en nada más que un subsidio gubernamental para las empresas. Por otra parte, el IBU debe ser universal y proporcionárselo a todos sin condición alguna. Puesto que no habría estudio socioeconómico ni ninguna otra medida requerida para recibir el IBU, este quedaría exento de la naturaleza disciplinaria del capitalismo de bienestar. 103. Además, un estipendio universal evita la estigmatización de la asistencia, ya que todo el mundo lo recibe. Como argumentamos en el capítulo 4, invocar el universalismo también obliga a la continua subversión de cualquier aplicación restringida del ingreso básico, en términos de la condición de los individuos como ciudadanos, inmigrantes o prisioneros. La demanda de universalidad proporciona la base para una lucha continua por expandir el alcance y la escala del ingreso básico. Finalmente, el IBU debe ser un suplemento del estado de bienestar. El argumento conservador de un ingreso básico, que debe evitarse a toda costa, es que dicho ingreso debería simplemente sustituir al estado de bienestar mediante la provisión de una suma de dinero para cada individuo. En este escenario, el IBU se convertiría tan solo en un vector de la creciente mercantilización, transformando los servicios sociales en mercados privados. Más que constituir una aberración del neoliberalismo,
no haría sino extender su gesto esencial de creación de nuevos mercados. Por el contrario, nosotros proponemos que el IBU sea un suplemento de un estado de bienestar revitalizado. 104. Si tomamos los argumentos morales y la investigación empírica, hay muchísimas razones para apoyar un IBU: reducción de la pobreza, mejora de la salud pública, reducción de los costos sanitarios, menor abandono escolar en el bachillerato, disminución de delitos menores, más tiempo para la familia y los amigos y menos burocracia estatal. 105. Dependiendo de cómo se presente, el IBU puede granjearse el apoyo de todo el espectro político, desde libertarios, conservadores y anarquistas, hasta marxistas y feministas, entre otros. La potencia de la demanda radica en parte en su ambigüedad, lo que la hace capaz de movilizar un amplio respaldo popular. 106. No obstante, para nuestros propósitos, la importancia del IBU como demanda radica en 4 factores interrelacionados. El primer punto que ha de enfatizarse es que la demanda de un IBU es una demanda de transformación política, no solo económica. A menudo se piensa que el IBU no es más que una forma de redistribución que va de los ricos a los pobres, o que solo es una medida para mantener el crecimiento económico estimulando el consumo. Desde esta perspectiva, el IBU tendría credenciales reformistas impecables y sería poco más que la glorificación de un sistema de impuestos progresivo. Sin embargo, la importancia real de un IBU radica en la forma en que anula la asimetría de poder que existe actualmente entre mano de obra y capital. Como vimos en la discusión sobre poblaciones excedentes, el proletariado se define por estar separado de los medios de producción y subsistencia. El proletariado se ve obligado, por tanto, a venderse en el mercado de trabajo con el fin de obtener el ingreso necesario para sobrevivir. Los más afortunados nos podemos permitir elegir qué trabajo desempeñaremos, pero pocos podemos permitirnos no elegir algún trabajo. Un ingreso básico modifica esta condición, otorgando al proletariado medios de subsistencia que no dependen de la mano de obra. 107. En otras palabras, los trabajadores tienen la opción de escoger entre trabajar o no, en muchos sentidos. Si seguimos la economía neoclásica al pie de la letra y hacemos del trabajo algo verdaderamente voluntario. Un IBU, por ende, libera de los aspectos coercitivos del trabajo remunerado, desmercantiliza parcialmente la mano de obra y, de esta manera, transforma la relación política entre mano de obra y capital. Esta transformación, que hace del trabajo algo voluntario más que coercitivo, tiene varias consecuencias importantes. En primer lugar, incrementa el poder de clase al reducir la debilidad del mercado laboral. Las poblaciones excedentes muestran lo que sucede cuando el mercado laboral es demasiado débil: los salarios caen y los empleadores son libres de denigrar a los trabajadores. 108. Por el contrario, cuando el mercado laboral es estrecho, la mano de obra obtiene una ventaja política. El economista Michal Kalecki reconoció esto hace tiempo, cuando argumentó que ahí residía la explicación de la total resistencia al empleo pleno. 109. Si todo trabajador estuviera empleado, la amenaza de ser despedido perdería su carácter disciplinario, habría empleos más que suficientes esperando a la puerta. Los trabajadores tendrían la ventaja y el capital perdería su poder político. La misma dinámica se sostiene para un ingreso básico. Al eliminar la dependencia respecto del trabajo remunerado, los trabajadores asumen el control sobre la cantidad de mano de obra que suministran, lo cual les da un poder significativo en el mercado laboral. El poder de clase también se incrementa de diversas formas. Las huelgas son más fáciles de movilizar, pues los trabajadores ya no deben preocuparse por él. Descuento de la paga ni por los fondos menguantes de la huelga. La cantidad de tiempo que se pasa trabajando por un salario se modificaría según los propios deseos, y el tiempo libre se pasaría construyendo comunidades e involucrándose en la política.
A salvo de las presiones constantes del neoliberalismo, sería posible detenerse y reflexionar. Las ansiedades que rodean el trabajo y el desempleo se reducirían con la red de seguridad de un IBU. 110. Además, la demanda de este ingreso básico combina las necesidades de los empleados, los desempleados, los subempleados, la mano de obra migrante, los trabajadores temporales, los estudiantes y los discapacitados. 111. Con ella, se articula un interés común entre estos grupos y se les proporciona una orientación populista hacia la cual movilizarse. El segundo aspecto relacionado con el IBU es que transforma la precariedad y el desempleo de un estado de inseguridad en un estado de flexibilidad voluntaria. Con frecuencia se olvida que el impulso inicial a favor de un trabajo flexible provino de los trabajadores, como una forma de demoler la permanencia obligatoria del trabajo fordista tradicional. 112. El carácter repetitivo de un trabajo de 9 a 5, combinado con el tedio de buena parte del trabajo, difícilmente constituye una expectativa interesante para una carrera laboral de toda la vida. También la demanda de trabajo en el área de cuidados requiere un enfoque flexible, lo cual socava todavía más el atractivo de los trabajos tradicionales. Marx mismo invoca los aspectos liberadores del trabajo flexible en su famosa afirmación según la cual el comunismo hace de este modo posible que me dedique a una cosa hoy y a otra mañana. Puedo cazar por la mañana, pescar después del mediodía, criar ganado por la tarde y presentar mis propias opiniones críticas después de cenar. Puedo hacer todo eso en función de cómo me sienta, sin tener que convertirme en cazador, pescador, ganadero o crítico. 113. Enfrentado a estos deseos de flexibilidad, el capital los adaptó y los cooptó en una nueva forma de explotación. Hoy, el trabajo flexible se presenta solo como precariedad e inseguridad, antes que como libertad. El IBU responde a esta generalización de la precariedad y la transforma de un estado temible a un estado de liberación. El tercer factor es que con un ingreso básico sería necesario repensar los valores que se atribuyen a distintos tipos de trabajo. Dado que los trabajadores ya no se verían forzados a aceptar cualquier empleo, podrían rechazar aquellos empleos por los que pagaran muy poco, que requirieran demasiado trabajo, que no ofrecieran beneficios o que fueran denigrantes y poco dignos. Los empleos mal remunerados suelen hacerse en condiciones extremas y sin derecho alguno. Con un programa de IBU es poco probable que muchos lo aceptaran. El resultado sería que el trabajo peligroso, aburrido o poco atractivo tendría que ser mejor pagado, al tiempo que trabajos más gratificantes, estimulantes y atractivos no serían tan bien pagados. En otras palabras, la naturaleza del trabajo, y no solo su rentabilidad, se convertiría en la medida de su valor. 114. El resultado de esta revalorización también querría decir que, conforme aumentaran los salarios para los peores trabajos, habría nuevos incentivos para automatizarlos. El IBU, por tanto, forma un ciclo de retroalimentación positiva junto con la demanda de automatización plena. Por otra parte, un ingreso básico no solo transformaría el valor de los peores trabajos, sino que también reconocería hasta cierto punto el trabajo no remunerado de buena parte de las tareas de cuidado. De la misma manera en que la demanda de salarios para las labores domésticas reconoció y politizó el trabajo de las mujeres en casa, un IBU reconoce y politiza la manera generalizada en que todos somos responsables de la reproducción de la sociedad, del trabajo informal y del formal, del doméstico y del público, del individual y del colectivo. Lo que resulta central no es el trabajo productivo, definido el mismo en términos marxistas tradicionales o neoclásicos, sino más bien la categoría más general de trabajo reproductivo. 115. Dado que todos contribuimos a la producción y reproducción del capitalismo, nuestra actividad también merece ser remunerada. 116. Al reconocer lo anterior, el IBU señala un desplazamiento de la remuneración basada en la capacidad a la remuneración basada en la necesidad básica.
117. Aquí se rechazan todas las variaciones genéticas, históricas y sociales que hacen del esfuerzo una medida pobre de la valía de una persona y, en lugar de ello, la gente es valorada simplemente por ser gente. Por último, un ingreso básico es una propuesta fundamentalmente feminista. El que desestime la división de género en el trabajo le permite superar algunos de los sesgos del estado de bienestar tradicional que se predicaban sobre la figura del varón proveedor. 118. De la misma manera, reconoce las contribuciones de las trabajadoras domésticas no remuneradas a la reproducción de la sociedad y, en consecuencia, les proporciona un ingreso. La independencia económica que viene con un ingreso básico también es crucial para desarrollar la libertad sintética de las mujeres. Dicha independencia permite experimentar con formas diferentes de estructuras familiares y comunitarias que ya no están atadas al modelo de la familia nuclear privatizada. 119. La independencia económica también puede reconfigurar las relaciones íntimas. Uno de los hallazgos más inesperados de los experimentos con un IBU ha sido que el índice de divorcio tiende a aumentar. 120. Los comentaristas conservadores se lanzaron sobre este hecho como prueba de la inmoralidad de la demanda, pero los índices más altos de divorcio se explican fácilmente porque de esta manera las mujeres tienen los medios económicos para abandonar relaciones disfuncionales. 121. Un ingreso básico puede abrir de esta manera la experimentación con la estructura familiar, más posibilidades para la provisión del cuidado infantil y una transformación más sencilla de la división de género en el trabajo. Además, a diferencia de la demanda de sueldos para el trabajo doméstico en los años 70, antes que reforzarla, la demanda de un IBU promete romper con la relación salarial. Si bien un ingreso básico universal puede parecer reformista en términos económicos, sus implicaciones políticas son significativas. Un IBU transforma la precariedad, reconoce el trabajo social, permite la movilización más sencilla del poder de clase y amplía el espacio para experimentar con las formas en que organizamos comunidades y familias. Se trata de un mecanismo de redistribución que transforma la política del trabajo. Además, en términos de la lucha de clases, es poco lo que distingue el empleo pleno del desempleo pleno. Ambos ajustan el mercado laboral, otorgan poder a la mano de obra y hacen más difícil la explotación de los trabajadores. El desempleo pleno tiene las ventajas adicionales de que no depende de la división de género entre las tareas domésticas y la economía formal, no mantiene a los trabajadores encadenados a una relación salarial y permite la autonomía de los trabajadores sobre sus vidas. Por todas estas razones, la demanda socialdemócrata clásica del pleno empleo debe ser sustituida por la demanda de pleno desempleo orientada al futuro. El derecho a ser flojo. ¿Cuáles son los obstáculos para implementar un ingreso básico? Si bien el problema de la financiación de un IBU parece enorme, la mayoría de las investigaciones señala que, en realidad, sería relativamente fácil financiarlo a través de alguna combinación de reducción de programas duplicados, aumento de impuestos a los ricos, impuestos sobre las herencias, impuestos al consumo, impuestos a las emisiones de carbono, recortes a los gastos militares, recortes a los subsidios para la industria y la agricultura y medidas estrictas contra la evasión fiscal. 122. Los impedimentos más difíciles para un IBU, y para una sociedad post-trabajo, no son económicos sino políticos y culturales. Políticos porque las fuerzas que se movilizarán en contra son inmensas, y culturales porque el trabajo está muy arraigado en nuestra identidad misma. Examinaremos los obstáculos políticos en los siguientes 2 capítulos, pero aquí pondremos la mirada sobre los obstáculos culturales. Uno de los problemas más difíciles para poner en marcha un IBU y la construcción de una sociedad post-trabajo será vencer la presión ubicua para someterse a la ética del trabajo. 123. En realidad,
El fracaso de aquel intento por implementar un ingreso básico en Estados Unidos se debió primordialmente a que desafió nociones aceptadas de la ética del trabajo sobre los pobres y los desempleados. 124 Más que ver el desempleo como resultado de una ética del trabajo individual deficiente, la propuesta de un IBU lo reconocía como un problema estructural. Sin embargo, el lenguaje que enmarcaba la propuesta mantenía divisiones tajantes entre aquellos que trabajaban y aquellos que dependían de la asistencia social, pese a que el plan borraba tal distinción. Los trabajadores pobres terminaron rechazando dicho plan por miedo a verse estigmatizados como receptores de asistencia. Los sesgos raciales reforzaron esta oposición, ya que las prestaciones eran vistas como un asunto de negros y los blancos detestaban la idea de verse vinculados a ellas. La falta de una identificación de clase entre los trabajadores pobres y los desempleados, la población excedente, supuso la ausencia de una base social para un movimiento importante a favor de un ingreso básico. 125 Derrotar la ética del trabajo será también central para cualquier intento futuro por construir un mundo postrabajo. Como vimos en el capítulo 3, el neoliberalismo ha establecido un conjunto de incentivos que nos conminan a actuar y a identificarnos como sujetos competitivos. Alrededor de ese sujeto orbita una constelación de imágenes relacionadas con la autosuficiencia y la independencia que necesariamente entran en conflicto con el programa de una sociedad postrabajo. Nuestra vida se estructura cada vez más en torno a la autorrealización competitiva y el trabajo se ha convertido en la avenida principal para alcanzarla. 126 El trabajo, sin importar cuán degradante o mal pagado o inadecuado sea, se considera meta última. Este es el mantra tanto de los partidos políticos principales como de la mayoría de los sindicatos, asociado con la retórica de devolver a la gente a su trabajo, de la importancia de las familias trabajadoras y del recorte de prestaciones de modo que trabajar siempre sea lo mejor. Lo anterior se conjunta con un esfuerzo cultural paralelo que demoniza a quienes no tienen trabajo. Los periódicos lanzan titulares sobre la inutilidad de quienes reciben asistencia pública. Los programas de televisión sensacionalizan y se burlan de los pobres y la figura cada vez más amenazante de las trampas que se hacen con las prestaciones se evoca de manera continua. El trabajo se ha vuelto central en nuestra concepción de nosotros mismos, y tanto es así que cuando se le plantea la idea de trabajar menos, mucha gente se pregunta, ¿y qué haría yo? Entonces, el hecho de que tanta gente considere imposible imaginar una vida significativa fuera del trabajo demuestra hasta qué punto la ética del trabajo ha infectado nuestra mente. Si bien típicamente se asocia con la ética protestante, la sumisión al trabajo está, de hecho, implícita en muchas religiones. 127 Estas éticas exigen dedicación al trabajo sin importar la naturaleza de éste, inculcando así un imperativo moral que otorga valor al trabajo tedioso. 128 Si bien se originó en ideas religiosas que buscaban asegurar una buena vida en el más allá, la meta de la ética del trabajo fue reemplazada más tarde por una devoción secular a la mejora en esta vida. Algunas formas más contemporáneas de este imperativo han asumido un carácter liberal humanista y retratan el trabajo como el medio principal de expresión propia. 129 El trabajo ha sido insertado en nuestra identidad, retratado como el único medio para la verdadera autorrealización. 130 En una entrevista de trabajo, por ejemplo, todo el mundo sabe que la peor respuesta a ¿por qué quieres este trabajo?, es decir, dinero, aun siendo la verdad reprimida. El trabajo contemporáneo en el sector de servicios intensifica este fenómeno. A falta de medidas claras de productividad, los trabajadores simulan actuaciones de productividad, fingen disfrutar de su trabajo o sonreír mientras un cliente les grita. Trabajar horas extras se ha convertido en signo de devoción al trabajo, incluso cuando perpetúa la brecha salarial de género. 131 Con el trabajo tan estrechamente ligado a nuestra identidad,
derrotar la ética del trabajo requerirá que nos derrotemos a nosotros mismos. La base ideológica central de la ética del trabajo es que la remuneración debe estar ligada al sufrimiento. Donde sea que uno mire, hay un impulso por hacer que la gente sufra antes de recibir una recompensa. Los epítetos que se lanzan contra los sin techo, la demonización de quienes reciben la prestación por desempleo, el sistema laberíntico de la burocracia para recibir beneficios, la experiencia laboral no remunerada que se impone a los desempleados, la penalización sádica de aquellos que, se piensa, obtienen algo gratuito, todo ello revela la verdad de que, para nuestras sociedades, la remuneración requiere trabajo y sufrimiento. Ya sea con un objetivo secular o religioso, se considera que el sufrimiento es un rito de pasaje necesario. La gente debe padecer el trabajo antes de poder recibir un salario, debe demostrar su valía ante los ojos del capital. Este pensamiento tiene una base teológica evidente, una base en la que se cree que el sufrimiento no solo tiene sentido, sino que es, de hecho, la condición misma del sentido. Una vida sin sufrimiento es vista como frívola y sin propósito. Esta postura debe ser rechazada como resabio de un estadio de la humanidad ya trascendido. El impulso de hacer del sufrimiento algo lleno de sentido podrá haber tenido alguna lógica funcional en tiempos en que la pobreza, la enfermedad y el hambre eran rasgos necesarios de la existencia, pero hoy deberíamos rechazar esta lógica y reconocer que nos hemos alejado de la necesidad de fundamentar el sentido en el sufrimiento. El trabajo y el sufrimiento que lo acompañan no deberían glorificarse. Lo que se necesita, entonces, es un enfoque contrahegemónico del trabajo, un proyecto que dé la vuelta a las ideas existentes sobre la necesidad y la conveniencia del trabajo y sobre la imposición del sufrimiento como base para la remuneración. Los medios ya están cambiando las condiciones de posibilidad y posicionan el IBU no solo como una solución posible, sino cada vez más como una solución necesaria a los problemas del desempleo tecnológico. Estas tendencias hegemónicas deberían amplificarse. La predominancia de la ética del trabajo también se alza en contra de la base material cambiante de la economía. El capitalismo exige que la gente trabaje para que le alcance para vivir, pero cada vez es menos capaz de generar suficientes trabajos. Las tensiones entre el valor que se le asigna a la ética del trabajo y estos cambios materiales no harán sino intensificar el potencial de transformación del sistema. Las acciones para hacer de la precariedad y la falta de trabajo un problema político cada vez más visible abrirían un camino para generar apoyo a favor de una sociedad post-trabajo. De la misma manera en que Occupy generó conciencia sobre la desigualdad y en que UK Ankara arrojar luz sobre la evasión fiscal. 132. Quizá lo más importante es que ya existe un odio generalizado a los trabajos que se puede aprovechar. Así como la hegemonía neoliberal cooptó los deseos reales para obtener un consentimiento activo, cualquier hegemonía post-trabajo debe encontrar su fuerza activa en los deseos reales de la gente. La exigencia generalizada de que otros adopten la ética del trabajo se equipara con el desdén que sentimos por nuestros propios trabajos. Hoy en día, en todo el mundo, solo el 13% de las personas afirma que sus trabajos les parecen interesantes. 133. La mayoría de los trabajadores, físicamente deteriorados, mentalmente agotados y socialmente exhaustos, se encuentran bajo inmensas cuotas de estrés en sus trabajos. Para la gran mayoría de la gente, el trabajo no ofrece sentido, ni satisfacción, ni redención, simplemente es algo que sirve para pagar las cuentas. Quienes ya están excluidos de los trabajos no deberían luchar por la inclusión en una sociedad del trabajo y la mano de obra, sino que deberían estar construyendo las condiciones para rehacer su vida fuera del trabajo. Cambiar el consenso cultural en torno a la ética del trabajo significará tomar acciones en lo cotidiano, traducir estas metas a medio plazo en eslóganes, memes y cánticos.
requerirá emprender la labor difícil y esencial de organizar los lugares de trabajo y hacer campañas, movilizar las pasiones de las personas con el objetivo de derribar el dominio de la ética del trabajo. Los éxitos de estos esfuerzos quedarán claros cuando las discusiones sobre la automatización en los medios pasen del miedo ante la pérdida de trabajos a las celebraciones por habernos liberado de tareas fastidiosas. 134. El reino de la libertad. Una izquierda del siglo XXI debe proponerse combatir la centralidad del trabajo en la vida contemporánea. En última instancia, nuestras opciones son la glorificación del trabajo y de la clase trabajadora o la abolición de ambos. 135. La primera postura encuentra expresión en la tendencia de la política folk a otorgarle valor al trabajo, a las tareas concretas y a la artesanía. Sin embargo, solo la segunda es una postura en verdad poscapitalista. El trabajo debe rechazarse y reducirse y, en el camino, deberemos construir nuestra libertad sintética. 136. Tal como hemos expuesto en este capítulo, lograr lo anterior requerirá la realización de 4 demandas mínimas. 1. Automatización plena. 2. Reducción de la semana laboral. 3. Provisión de un ingreso mínimo. 4. Menoscabo de la ética del trabajo. Aunque cada una de estas propuestas puede tomarse como una meta individual por sí misma, su verdadero poder se expresa cuando se plantean como un programa integral. No se trata de una reforma simple y marginal, sino de una formación hegemónica enteramente nueva que compite con las opciones neoliberales y socialdemócratas. La demanda de la automatización plena amplía la posibilidad de reducir la semana laboral y subraya la necesidad de un ingreso básico universal. Una reducción de la semana laboral contribuye a producir una economía sustentable y da ventaja al poder de clase. Un ingreso básico universal amplifica el potencial para reducir la semana laboral y expandir el poder de clase. Un IBU también aceleraría el proyecto de la automatización plena, conforme el poder de los trabajadores aumente y conforme el mercado laboral se ajuste, el costo marginal de la mano de obra crecerá y las compañías optarán por la maquinaria para expandirse. 137. Estas metas se hacen eco mutuamente, magnificando así su poder conjunto. Además, una nueva hegemonía postrabajo sería renuente a una reversión, pues habría creado un electorado masivo que se beneficiaría de su continuidad. 138. La ambición aquí es recuperar el futuro de manos del capitalismo y construir para nosotros el mundo del siglo XXI que queremos. Se trata de proporcionar el tiempo y el dinero, elementos centrales para cualquier concepción significativa de la libertad. El grito de batalla tradicional de la izquierda, que exige empleo pleno, debe por ende ser reemplazado por un grito de batalla que exija el desempleo pleno. Pero seamos claros, no existe una solución tecnocrática y no existe una progresión necesaria hacia un mundo postrabajo. Las luchas por la automatización plena, por una semana laboral más corta, por el fin de la ética del trabajo y por un ingreso básico universal son principalmente luchas políticas. El imaginario postrabajo genera una imagen hipersticiosa del progreso, una imagen que apunta a hacer del futuro una fuerza histórica activa en el presente. Las luchas que este proyecto ha de enfrentar requieren que la izquierda vaya más allá de su horizonte de política folk, que reconstruya su poder y adopte una estrategia expansiva para el cambio. Es a estas cuestiones a las que pasaremos ahora.